Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard, he vuelto, siento que ya me siento un poco mejor, todavía me falta sanar un poco más. Estuve ausente lo que es unos días y luego estoy entregando lo que es video solamente con mis manos. Les cuento, chicos, para los que les interesa, ¿no? Para los que no, pues simplemente pueden adelantar un poco lo que es el tiempo. Tuve lo que es una gastroenteritis muy fuerte, ¿vale? Y esto pues me produjo lo que es un desgarro, eso fue lo que me pasó. Y por eso que no estaba dispuesto para poder hacer ni videos, no hice directo el día domingo, porque sinceramente no me podía ni sentar, le soy sincero. Y, y poco a poco pues he ido mejorando. Estoy esperando lo que es unas pruebas. No sé cuándo llegará. Bueno, es España, ¿vale? A lo mejor cuando lleguen las pruebas ya estoy sano, ya al 100%. Pero bueno, el punto es, mi querido Tauro, porque esta lectura es para Tauro, para mis bisontes, que he estado ausente, pero a partir de esta fecha voy a empezar ya a activarme poco a poco, ¿vale, Tauro? Recuerda que es una lectura bonus, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido bisonte, ¿vale? Antes de empezar, yo siempre tengo un ritual, pero lo he puesto en una media, sinceramente, porque no quiero que YouTube piense que estoy promocionando algo. Entonces, siempre me echo un perfume. Cada vez que hago una lectura bonus, iré cambiando de perfume, ¿vale, chicos? No puedo decir qué marca es, pero... ¡Ay, qué bueno! ¿Les pasa a ustedes que cuando se echan algún tipo de perfume, les traslada al pasado y les recuerda momentos muy bonitos? Pues a mí me pasa igual, ¿vale? Es esto. Este perfume que yo uso, pues me traslada cuando yo tenía, creo, 17 años, 15 años. Es un perfume muy clásico. Muy bien, Bisonte. Otro punto, Tauro. Tenga mucho cuidado con las estafas. Han aparecido perfiles idénticos al mío, clonados, en la cual están pidiendo colaboración porque estoy delicado de salud. Yo no estoy pidiendo colaboración, Bisonte, ¿vale? Al menos por el momento, no lo estoy haciendo. Y el día que lo haga, pues lo haré lo que es en un directo, en un super chat o pondré un video con mi cara, pero no con un perfil que si vosotros entran a ver el perfil, se darán cuenta que no tiene suscriptores, pero es idéntico a mí. Ustedes fíjense muy bien en el arroba. De mío, el arroba es tarot, las cartas no mienten, nada más. Es todo junto. Tarot, las cartas no mienten. Arroba, tarot, las cartas no mienten. No tiene ni número, ni SS. Y ese perfil en el arroba, si vosotros entran, se van a dar cuenta que tiene SRZJ, no sé qué cosa. El mío solamente dice, arroba, tarot, las cartas no mienten. Por esa parte, YouTube, sinceramente, me ha hecho un gran favor. Porque entonces así ya no hay confusión. Tal como yo digo, arroba, tarot, las cartas no mienten. Muy bien, Bisonte. Vamos a recargarnos de buena energía, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Tauro. Muy bien, Tauro. Mi querido Bisonte, muchos de ustedes tienen como esa percepción de que alguien, pues, o tu entorno, o una persona en concreto, como que no está conforme con ustedes.
como que a veces te mira mal inclusive, Tauro. Quizás por tu alegría, quizás porque estás saliendo adelante, quizás porque no te metes con nadie, pero como que siempre a veces cuando tú pasas por su costado, cuando tú coincides o cuando llegas en ese lugar, pues notas como que algo quiere decirte. Pero no de repente porque quiere venir con todas las buenas intenciones. Tú sabes que esta persona no trae cosas buenas en su corazón. O lo que te quiere decir, mi querido bisonte, no es algo bueno, mi querido Tauro. Esta situación, Tauro, te pone un poco nervioso, un poco nerviosa. ¿Qué lo está pasando? ¿Qué lo he hecho yo? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué lo noto un poco indiferente, Tauro? Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás yo que sé es tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga. Una persona que me dice, Richard, es muy problemático, muy problemática. No entiendo qué es lo que busca, qué es lo que pretende este hombre, esta mujer. Bisonte. Vamos a ver signos, Tauro. Vamos a ver, a ti te gustaría llegar lo que es a una verdad. Bisonte. Vamos a ver signos. Signos, 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 mi querido Tauro. Me sale un Piscis o Acuario. Me sale Leo. Me sale Libra. Aries, corazón. Iniciales, mi querido bisonte. Iniciales, Tauro. Han sido punteros, Tauro. Han sido punteros. Gracias. Más que Géminis en esta semana. La letra E, la letra Y, la letra I y la letra N, bisonte. Voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo de la bruja novata. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Mi querido Tauro, mi bisonte, te he extrañado, cariño. Espero que también me hayas extrañado tú. Vamos a ver, un mensaje de la bruja novata. Dice, conocimiento. Pero mira la figura que sale. Bisonte. Una serpiente, cariño. Sale una serpiente. Y no sé si vosotros saben que la serpiente representa traición. La serpiente representa también la tentación. Recuerda a Adán y Eva. El conocimiento, cariño. Y también la serpiente puede representar que sale algo oculto, lo que es a la luz, bisonte. Y el conocimiento, no quiero ser pajarraco malagüero. No quiero ser pajarraco malagüero, Tauro. O hay una persona, mi querido bisonte, que quiere algo tuyo quiere. O hay una persona que inclusive, corazón, yo creo que está loco, yo creo que está loca. Porque esta persona, no sé por qué siento, bisonte, que esta persona parece como que inclusive te echa las cartas. Seguro que te echa las cartas, porque esto es conocimiento, pero sale la serpiente. Seguro que a lo mejor de repente, cariño, yo qué sé, inclusive ten cuidado con los rituales. Ten cuidado, bisonte, con los rituales, cariño. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Vamos a ver. Conocimiento, dice, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano, carta guía, carta consejo. Vamos a canalizar luego con el cuenco de cuarzo, perdón. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? El sol, cariño. Muy pronto, mi querido bisonte, algo sale lo que es a la luz, Tauro. Muy pronto algo sale a la luz. Muy pronto ustedes también, cariño, en base a su preparación, en base a su conocimiento, muy pronto muchos de ustedes van a emprender algo nuevo. Porque la carta del sol es una carta buena, cariño. Entonces, siento que muchos de ustedes ya están preparados o preparadas para dar ese gran salto, bisonte. Para que te encuentres con esa persona, para que hagas ese proyecto, para que hagas un cambio, mi querido Tauro, cariño.
Siento que muchos de vosotros, Tauro, también, si a lo mejor quieren ser madres o padres, lo van a hacer a través de la ciencia, ¿vale? A través de la ciencia. No va a ser de una forma natural, bisonte. Entonces, porque me sale la serpiente y me salen niños. Mira, aquí me salen niños, bisonte. Entonces, va a ser a través de la ciencia. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. A ver. La carta del 4 de espadas, Tauro. Cariño. Constantemente te levantas en la madrugada, no puedes dormir, tienes pesadillas. Tienes pesadillas, cariño, o simplemente te levantas y te cuesta conciliar lo que es el sueño, Tauro. Te cuesta. Cariño, quiero que tú observes o trata de recordar, pon lo que es en tu mesita de noche, un cuaderno, un lapicero, cariño, para que cuando tú te despiertes de ese sueño, porque tú estás teniendo muchos sueños, pesadillas, trata de recordar todos los elementos. Cariño, hasta una pulga tiene un significado. No vaya a ser, mi querido bisonte, que a través de los sueños te están diciendo que algo va a pasar en tu vida, o te están mostrando la persona que te está haciendo daño, o los elementos que implican al problema que tú estás viviendo, Tauro. No sé si a ustedes alguna vez lo conté, cariño. Me acuerdo que yo, corazón, cuando estaba trabajando lo que es en generación de energía, cariño, porque yo también soy electricista industrial. Cuando estaba trabajando lo que es en generación de energía, cariño, yo con mi compañero, que en paz descanse, nos turnábamos para dormir detrás del tablero. Sinceramente, eso es lo que hacía, ¿vale? Entonces mi bisonte, porque hacíamos turnos de noche. En esa hora me tocó dormir a mí. Me dormía lo que es en una banca de madera, cariño. Da igual, con tal de descansar. Entonces, bisonte, yo aparentemente veo que me levanto del sueño, pero veo que entra lo que es un gato negro. Un gato negro, cariño. Y ese gato negro me queda mirando. Me queda mirando con unos ojos que le brillaban, bisonte. Le brillaban esos ojos, Tauro. Entonces, Tauro, yo digo, pero ¿qué hace este gato aquí? Cuando este gato, cariño, me ha visto, ha tomado impulso y se ha lanzado contra mí, bisonte, para hacerme daño, y yo he reaccionado y le he mandado lo que es un puntapié, Tauro. Entonces, bisonte, cuando ha aparecido mi ex compañero de trabajo, que ya no está en esta tierra, cariño, y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pensaba que había reventado un tablero, pero yo había tenido una pesadilla, cariño. Y entonces lo conté, lo dije, hermano, lo digo porque él era evangelista, cariño. Papá Dios lo tenga en su gloria. Entonces le dije, ha pasado esto, lo digo. He soñado que ha entrado un gato negro y venía a hacerme daño. Y me dijo, Richard, me dice, así como existe Dios, existe el mal. Eso es brujería, me dijo. Eso es brujería, cariño. Y yo decía, pero ¿quién me puede hacer brujería a mí? Si soy un santo, cariño. Pues me estaba haciendo una persona, cariño, con la cual yo tenía lo que es una relación en ese momento. Y luego lo descubrí, corazón. Tienes que hacer caso de las señales. Haz caso de las señales, cariño, porque tú no duermes. Tú te levantas mucho, cariño. O tienes miedo posiblemente estar lo que es en tu habitación, en tu casa, en tu cama, bisonte. Hay algo que te está avisando. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver, cariño. Y no todo tiene que ser brujería. A lo mejor de repente, ejemplo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo sueño mucho que viene la persona con la cual yo estoy con un cuchillo y me quiere hacer daño. Yo sueño mucho esto, Richard. O sueño que estoy cortando. Eso es traición. Traición. Cualquier elemento punzante que tú sueñes, cariño, con filo, es traición, cariño. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante que tú anotes.
Te metes en internet y busca interpretación de los sueños, una roca, ya está. Ejemplo, ahí te va a dar un mensaje, mi querido bisonte, cariño. Tienes que hacer caso. La carta del 7 de copas, corazón. Siento, bisonte, que muchas veces tú sueñas con esta persona y te preguntas si a lo mejor ellos te piensan, te recuerdan, te añoran, si a lo mejor ellos quieren una oportunidad contigo, bisonte. Porque la carta del 7 de copas es oportunidad. Oportunidad, ¿vale, bisonte? Siento que muchos de vosotros, cariño, posiblemente también está soñando con una persona con la cual en algún momento, pues, tuviste una historia. Corazón, ¿vale? Mira, a mi madre le pasa mucho, pero esto es cierto, ¿vale? El universo se puede manifestar de muchas formas. A mi madre le pasa mucho que cada vez que sueña con su ex, cariño, algo grave pasa en la familia. Cada vez que sueña con su ex, cariño. No vaya a ser que a lo mejor es tu caso y tú me dices, Richard, a mí también me pasa que cada vez que sueño con mi ex, algo malo me pasa. Cada vez que sueño con mi suegra, algo malo me pasa. O con Pepito con la Lupe, bisonte. Tienes que hacer caso de las señales, Tauro. Siento, mi querido Tauro, que tú te levantas preocupado, preocupada. ¿Por qué he soñado esto? ¿Por qué esta persona me viene a mi mente? ¿Qué está pasando? Justo ahora que yo tengo problemas. Haz caso de las señales, bisonte. Haz caso de las señales, cariño. El hilo de la vida, cariño. Vale. Existe una persona en la distancia. Está muy lejos, bisonte. Muy lejos, que a lo mejor tú lo estás soñando y que quiere volver contigo, Tauro. O que quiere saber de ustedes, bisonte. Pero está muy, muy lejos. Porque el hilo de la vida representa, cariño, kilómetros. Kilómetros, mi bisonte. Vamos a continuar, corazón de melón, cariño, por Dios. Haz caso de las señales. Quiero entregarte lo que es un mensaje de tus arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Vamos a ver qué me dicen. Dice, no corres riesgo. El arcángel Miguel. Yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti, a los tuyos y tu hogar. Te recomiendo, cariño, que te encomiendes tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tu casa al arcángel Miguel, cariño, perdón, ¿vale? Siento, corazón, que algo está pasando en tu hogar, algo está pasando en tu casa con los tuyos, cariño. Alguien no quiere que tú triunfes, alguien no quiere que tú seas feliz. Hay mucha envidia en tu entorno, bisonte, ¿vale? Entonces, haz una oración. Pon una velita al arcángel Miguel, mi querido Tauro. Te recomiendo esto, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Pregunta lo que quieras, bisonte. Pregunta lo que quieras, mi querido Tauro. La templanza, mira. La parte espiritual, cariño. Hay algo, bisonte. 2 grupos, tú elige uno de ellos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, bisonte. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que está lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta del ermitaño es un no, puede ser otro Virgo, bisonte. Vamos a canalizar, ¿vale, Tauro? Vamos a canalizar. Pongo las semillas sagradas y vamos a canalizar. Tú solamente déjate llevar, bisonte. Tú toma lo que mejor suene para ti, Tauro. Lo que no suene para ti, bisonte,
Déjalo a Dios y al universo, ¿vale? No te compliques la vida, cariño. Empezamos. Es muy curioso, Tauro, porque me muestra lo que es el número 3. No sé qué tiene que ver para ti el número 3, pero luego aparece una serpiente que está enroscando a un ser bisonte. Mi querido Tauro, dime, ¿sientes o tienes esa percepción como que esa persona ha cambiado? Como que hay una persona, cariño, que no tiene el mismo carácter de antes, o que simplemente tú me dices, Richard, ellos querían quedarse conmigo, pero de la noche a la mañana hubo lo que es un cambio. No sé por qué siento, Tauro, porque no todo tiene que ser brujería. O hay un grupo que está siendo manipulado con las energías, o hay una persona que lo manipula a ellos, bisonte. Una persona, cariño, muy inteligente, porque recuerda a la serpiente sabiduría. Siento, mi querido Tauro, que esta persona a veces quiere hacer un cambio, pero no lo dejan, Tauro. No lo sueltan, bisonte. Esta persona es como que se siente en estos momentos entre la espada y la pared. A lo mejor vosotros ahora, inclusive, han discutido. Ha habido un lío. Me muestra un águila, bisonte. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, bisonte. Elemento aire. Hay un camino muy largo, bisonte. Muy largo. Pero es muy curioso porque es como que ese camino estuviera rodeado de muchas nubes. Es como que a lo mejor de repente tú quieres llegar a tu meta o hay una distancia con una persona o con la familia y es como que esas nubes representan el recuerdo, el sentimiento o las inseguridades, Tauro, o las inseguridades. Vamos a ver. ¿Por qué me dice? Pregúntale lo que le pasó de niño y de niña. ¿Qué te ha pasado, Tauro? Me dice, pregúntale. Pregúntale lo que le ha pasado a Tauro de niño o de niña. Me muestra fuego, mucho fuego. Y otra vez un camino. Una casa en llamas, Tauro. Bisonte. El nombre de Giovanna, Laura. Hay un lugar en tu casa donde tienes como, ¿cómo lo dicen? Donde puedes colgar la ropa con ganchos, ¿no? No es un ropero, no. Son como percheros que pueden estar ahí de pies, por decirlo, ¿no? Y que tienen como una baranda, como un arco y con ruedas donde tú pones ropas. Hay algo que está relacionado contigo en ese perchero de ropas.
Dice que no te confíes mucho de esa amiga o de ese amigo, me está diciendo. No te confíes mucho, me dicen, ¿vale? Me muestra la imagen de una jovencita de cabello corto, como si fuera Dora la Exploradora, pero que está mirando en la puerta de una casa o un colegio. Es como que no hubiera podido entrar, o no quiere entrar, Bisonte. Escucha, me ha dicho. Ya no está, me dice. Dile la verdad, ya no está. Como que, como que alguien se hubiera perdido. Y me dice, dile la verdad que ya no está. Dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Me dice también Tauro. Hay un, me muestra un lugar, Tauro, donde hay como si fueran las sillas de restaurantes que son altas, ¿no? Y el asiento redondo. Me muestra mucho esto. No sé si tú tienes un negocio así o a ti te encanta ese tipo de sillas, por decirlo, taburetes. Dice que últimamente tú has estado escuchando una canción que quizás te recuerda a alguien. A lo mejor puede ser tu ex, puede ser un familiar, pero me dice que has estado escuchando una canción continuamente. Para alguno de ustedes me da a entender como que es papá, para alguno de ustedes. Pero es muy curioso porque también es como que es como que hay un ser que dice, bótalo. Como que me dan a entender, Bisonte, que existe alguien que te da lo que es un resentimiento. Y esta energía dice, bótalo, que deje de llorar, que pares escuchando siempre una música. Veo la imagen de una mujer muy preciosa, pero que siempre le gustaba ponerse detalles en el cabello, especialmente con piedras preciosas o flores, como una corona, y está como cargando una criatura. Luego
hay una mano de una mujer muy mayor, pero que tiene pintado las uñas de color negro, bisonte. Y es como que estuviera entregándole algún tipo de joyas, algún regalo, algún presente. Tienes en casa como, no sé si ustedes conocen los atrapasueños, algo parecido, pero y si no, hay como un detalle colgante en tu casa que tiene como plumitas. Ahí en tu casa no hay corriente de aire, pero últimamente como que se mueve mucho. Wow, ¿qué es lo que he visto? Vale. Para aquellos que tienen en su casa algo parecido a los atrapasueños bisonte, existe la energía de una criatura, pero que no es de este tiempo. No, no es de este tiempo. Y lamentablemente su fisonomía, su rostro, es como que hubiera pasado por algún accidente. Pero no es de este tiempo, no. Yo diría que inclusive de repente es como si fuera un alma de hace cientos de años, pero que siempre está observando por la ventana. Siempre está observando en ese lugar donde hay un detalle como plumitas que cuelgan, que puede ser un atrapasueño o algo que imite sonido, una decoración. Es como que esta energía está un poco asustada, bisonte. Creo que esto está relacionado mucho para aquellos que a lo mejor me dice Richard, yo en casa siento como una sensación pesada, como que hay algo que me acompaña, algo que me persigue. A veces pienso que quizás estoy exagerando las cosas. No, hay una energía, Tauro. No es malo, no es mala, no. Pero es cierto como que hubiera pasado por algo terrible y está en tu casa, bisonte. Podrías, si esto te incomoda tanto, si esto te fastidia tanto, podrías hacer una limpia con palo santo, con ruda si consigues, o incienso de ruda, agua bendita, o simplemente trata de tener una conversación con esta energía y decirles que quieres tener la fiesta en paz y que evite posiblemente hacer cosas que a ti te ponen un poco nervioso, nerviosa, porque tengo entendido que ahí donde tú estás, en ese lugar donde tú sientes que es pesado, no corre viento, pero a veces se mueven como algunas cosas colgantes, mi querido bisonte. Siento que hay algo ahí, ¿vale? El otro mensaje, Tauro, no sé por qué siento bisonte, no sé por qué siento que algunos de ustedes, su historia está como enlazado, en la cual quizás por la ignorancia, por la ira, los abuelos o las abuelas, tanto de tu parte como de parte quizás de la otra parte, ¿no? Como que no estaban de acuerdo con ustedes, o que vosotros nazcan o con tu familia. Pero es como que en estos momentos ya no están en este plano terrenal y es como que quisieran entregarte algo, como que están arrepentidos, quizás de no haber disfrutado lo mejor con ustedes. Es como que hubo algún tipo de discusión o disputa familiar, bisonte. Vamos a ver qué me dicen las características, mi querido Tauro. Vamos a ver qué me dicen las características bisonte. Vamos a ver.
Siento que hay alguien, un familiar, ¿vale? Que no estaba de acuerdo con ustedes y que ya no está y que como que quiere corregir las cosas. La carta de la sota de bastos. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. A lo mejor este personaje tú lo has conocido desde muy joven, o de repente vosotros, cariño, no superan los 30 años. Coinciden en centros deportivos, gimnasios o losas deportivas, o cuando están trotando, etcétera, etcétera, ¿no? Viven posiblemente en un lugar donde el terreno es un poco árido o es una isla. Esta persona es de piel blanca, cabello negro, largo, puede ser que se pinte el cabello de algún color. Están en un lugar donde hace un poco de fresco, hace frío actualmente. La carta también de el 5 de copas. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua, que es Escorpio, Piscis y Cáncer o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello negro, algunos largos, sean hombre o mujer. Esta persona, cariño, es como que siempre está pidiendo una oportunidad, pero me dan a entender con esta carta como que ellos estuvieran quizás atrapados o atrapadas en una relación. No quieren soltar lo que tienen actualmente, pero tampoco quieren perderte a ti. Y es como que tú me dices, Richard, yo le he dado hasta 4 oportunidades, pero sin embargo no me demuestra lo que es un cambio. Y posiblemente puede ser que ustedes ya están como un poco cansados o cansadas de esta situación. Esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar o en un lugar donde hay mucha agua también. Pueden ser ríos, ¿por qué no, mi querido bisonte? La carta del mago. Para algunos de ustedes, mi querido Tauro, tranquilamente estás lidiando con una persona del signo Aries. O puede ser tu jefe, tu jefa, o vosotros estudian juntos o trabajan juntos. Si es hombre, cariño, son personas muy deportistas, físicamente está muy bien, tienen tatuajes, cabello negro también largo, me dice, muy inteligente, pero está como un poco avergonzada esta persona. No, como que no te mira directamente a la cara, ¿vale? No es que sea mala persona, simplemente como que está ocultando algo. A lo mejor tiene un sentimiento por ti y no te lo quiere decir. O de repente, cariño, ha escuchado algo y no te lo puede decir también, mi querido bisonte. Siento, mi querido Tauro, también que posiblemente esta persona, en algún momento vosotros han tenido lo que es una conversación, ha habido como una conexión entre ustedes, pero es como que las cosas se hubieran quedado ahí en stand-by. Actualmente te piensa, actualmente te recuerda y necesita verte o coincidir contigo otra vez, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. No sé por qué siento, Tauro, que muchos de ustedes hay algo que te pasó en tu juventud, en tu niñez. No me lo han dejado claro, pero me han preguntado, dile lo que le pasó cuando vosotros eran jóvenes o muy niños, ¿no? Y lo que sí me mostró fue mucho fuego, mucho fuego. Esto no tiene por qué ser todo un incendio, a lo mejor para algunos sí, y para otros puede ser, cariño, que te marcó tu vida, algo que ha sido muy impactante en tu vida. Siento que hay algo que tienes que sanar, algo que tienes que corregir, no porque tú de repente seas mala persona, simplemente, cariño, para que no arrastres un recuerdo negativo en tu vida, mi querido bisonte. Te quiero, corazón, hasta la vista, gracias por tu apoyo y estamos en contacto. Poco a poco, como parlan aquí en Cataluña, cariño, me estaré mejorando, ¿vale? Hasta la vista, Tauro. Sé feliz.